para concentrarse o inclina su cabeza si no quiere cerrar sus ojos. Y dígale a Dios conmigo: Señor, yo quiero que tú me hables hoy. He venido a este lugar no para entretenerme, no para hacer otra cosa, sino quiero concentrarme en tu palabra. Ahora que va a ser abierta y voy a leerla, voy a escucharla, que tu palabra me hable, me llegue al corazón, que sea una semilla que dé buena tierra en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, se viene Navidad y llegó Navidad. Llegó diciembre con su alegría, lleno de fiesta y animación, cantaba un pastor. Mi papá cantaba esa canción cuando llegaba diciembre. Y llega diciembre y quiero incluirlos a ustedes en este ambiente lindo de Navidad. A algunos les encanta la Navidad, otros prefieren no tener en cuenta el tema de la Navidad. Pero qué lindo el ambiente de Navidad, qué lindo salir con la familia y sacar tiempos para ir a ver luces, qué bueno sacar tiempo para compartir una comida especial. Todos esos detalles que reúne el tema de la Navidad son lindos. Y yo quisiera esta mañana aprovechar ese tiempo, ese tema de la Navidad, para poder hablarles de una serie que quisiera tocar de estos domingos hasta finalizar el año sobre lo que es la Navidad y lo que representa para nosotros como creyentes. Por eso quiero hablarles acerca de este tema que se llama, o la titulé, Jesús, un bebé que nació, pero también un rey que volverá. Jesús, un bebé que nació, pero también un rey que va a volver. Y todo este tema del nacimiento de Jesús nos lleva al tema de la Navidad. La Navidad nos recuerda a Jesús naciendo. Y quisiera hablarles específicamente hoy, esta tarde ya o mañana todavía, que podamos reunirnos acerca de una fase, una etapa, un momento del nacimiento de Jesús. Y es siendo María virgen y que queda embarazada. Recibamos este delicioso agüita, recibo esta deliciosa agüita. Gracias. Israel, les presento a Israel, es el que está desfilando en este momento. Gracias, Israel. Al finalizar a ustedes también les dan agüita, entonces no se preocupen. Bien, quiero hablarles acerca de este tema entonces de una mujer virgen en esta etapa del nacimiento de Jesús. Una mujer virgen, que es importante y que hace alusión clave para el nacimiento de Jesús. Yo quisiera llevarlo esta mañana por esa ruta del nacimiento de Jesús y que usted pueda agradecerle a Dios por haber puesto una mujer virgen para poder nacer Jesús y traernos también salvación a nosotros. En el principio dice Génesis capítulo 1, creó Dios los cielos y la tierra estaba, ¿cómo? Estaba ordenada y llena. ¿Cómo estaba la tierra? Dale siguiente. Estaba, dice la Biblia, desordenada y vacía. Y vemos que había tanta oscuridad hasta que llegó un momento donde Dios dijo, hágase la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. Fue un momento clave, importante en la historia, en el universo. Imagínense a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí en el universo, teniendo un montón de cosas para hacer. Él es eterno, pero nos incluyó dentro de su eternidad y tuvo el momento para incluirnos a nosotros. Empezó a ver que había un vasto lugar que estaba oscuro y que necesitaba ser lleno con la luz. Y es como si se hubiera abierto una puerta. Se llena de luz. Empezó a llenarse de luz el universo, y empezaron a aparecer los planetas. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 2. Génesis capítulo 1, versículo 2 y 3 dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía ¿en dónde? En el aire sobre la superficie de las aguas. El versículo 3 dice, entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Dios, que es luz, se encontró en un espacio donde no había luz, y dijo Dios que se haga la luz, y apareció la luz en un momento de oscuridad, en un lugar de oscuridad. Y el Espíritu de Dios estaba en ese lugar de oscuridad.
A veces pensamos que el Espíritu Santo solamente se mueve en lugares donde hay luz, donde hay paz, donde hay cosas llenas. Pero mire, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas en un lugar que estaba oscuro, estaba desordenado, que estaba vacío. ¿Cómo podría un lugar estar desordenado y vacío? ¿Cómo podría ese lugar? Si está lleno, pues está desordenado, ¿cierto? Pero si está vacío, de pronto a algunos nos pasa como hombres, a veces tenemos esa fama que no vemos el desorden, ¿cierto? En la casa llegamos y vemos como si todo estuviera ordenado. Y a veces de pronto en ese desorden en el que están las cosas le añadimos un poquito de desorden, quitándonos los zapatos por aquí, quitándonos la chaqueta por acá. Y solamente son las mujeres a veces las que ven el desorden. ¿Pero por qué tanto desorden? ¿Por qué dejas esto aquí? Bueno, ustedes saben más que yo, ¿cierto? De ese tema del orden. Pero Dios llegó al universo, incluyendo el universo dentro de su eternidad y a nosotros dentro de ella, y lo vio y estaba desordenado y dijo, hay que ordenar esto. Esto necesita orden. No es como nosotros que nos hacemos los de la vista gorda como hombres, sino que Dios dijo, no, aquí hay que hacer algo, hay que ordenar este lugar. Y lo primero que hizo fue darle luz al lugar de oscuridad, darle luz. Y es importante tener en cuenta esto porque así como Dios se presenta en ese momento en un lugar oscuro para dar luz, creo que esa oscuridad de alguna manera ha pasado de no solamente ser física, sino también volverse espiritual. Y ya no es la oscuridad así que vemos de manera física, sino que también en la que a veces como seres humanos nos metemos. Estamos dentro de una oscuridad en nuestra vida, en nuestra manera de ser, que necesitamos luz. Y la Biblia lo habla de esta manera. Isaías capítulo 60. Dígale a la persona que tiene a su lado, despolve la Biblia. Porque vamos a leer versículos bíblicos. Vamos a ver quién es la Biblia más rápida del oeste. O quién es el celular más rápido del oeste. Porque vamos a leer varios versículos bíblicos, así que váyase preparando. Isaías capítulo 60, versículo 1 habla acerca de esta oscuridad y dice, una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra. Pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Aquí el profeta Isaías está diciendo que había nuevamente oscuridad sobre todo el planeta Tierra, sobre todas las naciones. Nuevamente había oscuridad. Y la única manera de volver a tener luz era que se levantara Dios. O aquí en la parte final que dice, y el Señor se levanta y aparece sobre ti, o resplandece sobre ti, dice en otra versión. Y esa luz resplandece sobre nosotros, o aparece sobre nosotros. También en Isaías capítulo 64, el versículo 1 habla acerca de esta oscuridad. El profeta Isaías nuevamente dice, ¿cómo quisiera? ¿Ya lo encontraron? La Biblia más rápida del oeste. ¿Ya lo encontraron? Ya lo encontraron. Dice Isaías 64, tengo la Nueva Traducción Viviente, dice, ¿cómo quisiera que rasgaras los cielos y bajaras, que los montes se derritieran ante ti, como ante un fuego abrasador que todo lo funde, como un fuego que hace hervir el agua? Así tu nombre sería reconocido por tus enemigos y las naciones temblarían en tu presencia. Cuando tú descendiste e hiciste maravillas que nunca imaginamos, los montes temblaron ante ti. Entonces, mire, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando acerca de la oscuridad y cómo Dios aparece y da luz. Y el profeta Isaías dice en un momento, mira, hay tanta oscuridad, y dice, ¿cómo quisiera que rasgaras los cielos, Dios, y estuvieras aquí en medio nuestro? Porque estamos en oscuridad, necesitamos que vengas. Y dice el profeta Isaías que cuando el Señor descienda de alguna manera, va a temblar la tierra. Temblarían los montes, dice él. O se derretirían las montañas, así como cuando se derrite, ahí dice que, como cuando se derrite, o bueno, que se derritieran delante de ti, como cuando herve el agua del calor y del sol, del poder de Dios. Y está diciendo el profeta Isaías, necesitamos que vengas aquí a la tierra, Dios. Necesitamos que desciendas. Urgente, hay mucha oscuridad.
rasga los cielos y aparece aquí en medio nuestro. Porque esa oscuridad se había penetrado en la humanidad y era necesaria una intervención de Dios. Y el versículo 5 sigue diciendo: tú has salido al encuentro de los que practican la justicia con alegría y de los que se acuerdan de ti y siguen tus enseñanzas. Pero te enojas si pecamos y no dejamos de pecar. ¿Acaso podremos alcanzar la salvación? Mire, el profeta dice: ¿y ahora cómo hacemos para salvarnos? Si las personas que hacen lo bueno y lo practican con alegría, el Señor, ¿qué hace? ¿Se aleja o se acerca? Se acerca con las personas que practican las cosas buenas. Pero cuando pecamos, dice el profeta, ¿qué hace Dios? Se enoja. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos que nos ayudes, Dios. Porque a veces hacemos cosas que no te agradan y te enojas con nosotros. Y a veces hacemos cosas, o algunas personas hacen las cosas bien y tú te acercas a ellos. Necesitamos que nos salves. Y ese era el clamor de ese tiempo del pueblo. Que Dios rasgara los cielos y que los salvara, porque había oscuridad. Era el clamor que había, era la necesidad inminente de que Dios apareciera. Por eso es que se habla acerca de la necesidad de que haya luz en medio de nosotros, porque estábamos en oscuridad. Aunque Dios dijo hágase la luz, hubo luz física, pero nos metimos en una oscuridad espiritual donde necesitábamos una luz que apareciera. Y de alguna manera, que me parece bella y me parece hermosa, Dios permite que haya luz en medio nuestro. Emmanuel, Dios con nosotros, la luz descendiendo para traer salvación al mundo. Y de pronto algunos estén preguntando: bueno, pastor, pero ¿por qué hablas de este tema si dijiste que ibas a hablar de la mujer virgen? Isaías capítulo 7 habla específicamente de este tema y ya lo vamos desarrollando. Isaías 7:13, la Biblia más rápida del oeste, en la Nueva Traducción Viviente, dice: entonces Isaías le dijo, escuchen bien, ustedes de la familia real de David, ¿acaso no les basta con agotar la paciencia humana? ¿También tienen que agotar la paciencia de mi Dios? Muy bien. El Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es quizás uno de los profetas que empieza a hablar acerca del nacimiento de Jesús, de una mujer virgen, de que Dios iba a estar en medio de nosotros por medio de una mujer virgen. Estas son las palabras, y si usted lee el capítulo completo, son las palabras del profeta Isaías a un rey en Israel. Y cuando el rey en Israel, se porta mal, Dios le manda a decir con el profeta Isaías que cambie, y el profeta ve que esta persona no cambia, que el rey no cambia, que al contrario, cuando el profeta va a hablarle, el rey es como, ay, ya me va a decir aquí algo más. Ay, no, qué pereza este profeta. Cuando el rey ve esto, el profeta viene con estas palabras a decirle al rey: bueno, entonces pon a prueba a Dios. ¿Qué señal quieres que haga Dios? ¿Qué te gustaría que hiciera Dios? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría que hiciera Dios? Y entonces el rey dice: no, yo no puedo tentar así a Dios. ¿Cómo le voy a decir yo a Dios que haga algo, no? De una manera hipócrita, por causa del corazón que tenía. Así que salen estas palabras del profeta Isaías diciendo que la señal que van a recibir es que de una mujer virgen iba a venir el Mesías, el Salvador, que va a nacer un niño que se iba a llamar Emmanuel. Estas son las palabras que dice el profeta Isaías. Y me encanta que la palabra nacimiento también tenga que ver con dar a luz o alumbramiento. Porque cuando una persona, yo no sé por qué, ¿quién le habrá puesto dar a luz? ¿O quién le habrá puesto alumbramiento cuando nace un bebé? Pero cabe muy bien en esta sección de estamos en oscuridad y necesitamos que haya luz. Y sobre todo la luz de aquel que viene desde el cielo para traer su luz perpetua a nosotros. Estábamos en oscuridad. Y yo sé que para algunas personas puede ser difícil un poco
entender que Dios haya puesto a Jesús en el vientre de María y que haya nacido siendo ella virgen. Porque algunos de pronto, como me pasó a mí en algún momento, teníamos tantas cosas metidas en la cabeza y decíamos, pero ¿cómo es posible? O sea que Dios tuvo relaciones sexuales con María para que pudiera darse el engendramiento. O sea que Dios puso un espermatozoide en el óvulo de María para que pudiera nacer Jesús. ¿Y sabe por qué tenemos eso en nuestra mente? Porque hemos escuchado acerca de la mitología griega, en donde hay varios dioses que se unieron con una mujer humana y resulta que le nació un semidios o un héroe, un superhéroe. Dale siguiente, Osquitar, por favor. Y aparecen estos supuestos dioses de la mitología griega, entonces nacen unos superhéroes. Hércules nace ahí. ¿Por qué? Porque se unió el dios no sé qué con esta mujer y nació el semidios. Y a veces pensamos que Jesús era algo así. Entonces no, Jesús entonces fue la unión entre Dios y la mujer y fue un superhéroe aquí en la tierra. Fue un semidios aquí en la tierra. Y no logramos entender a veces o tener muy claro cómo fue posible esa concepción. Déjame decirte que esa concepción no fue para nada carnal, para nada de la parte de la carne, de lo que nosotros conocemos de la concepción de un bebé. Fue algo tan maravilloso, tan poderoso, que no podía ser hecho de la manera natural para que pudiera nacer Jesús, sino que tenía que ser de una manera sobrenatural. Y hay dos palabras que hablan acerca de este nacimiento, de poner a Jesús en el vientre, del por qué Dios lo hizo de esta manera. La primera es pureza, la palabra pureza. Dios quiso purificar nuestra descendencia, nuestra carnalidad, por causa del pecado que había desde el principio en Adán. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que el pecado entró por Adán y Eva, pero luego siguió a sus hijos, y luego a los hijos, y luego a los hijos. Así que si hubiera sido de una manera carnal, Jesús hubiera tenido pecado dentro de sí, por causa de las generaciones. Así que era necesaria una intervención divina para que pudiera nacer sin ese contacto carnal, que no hubiera pecado. Y no porque la relación sexual sea mala. Aquí ya dijeron, no, pastor, ¿cómo así? ¿Cómo va a decir que una relación sexual es pecado? No estoy diciendo eso, ni mucho menos. Antes es santo y Dios lo instituyó también. Pero lo que estoy diciendo es que el pecado de Adán influyó en las generaciones y en los hijos. A veces pensamos que solamente nuestros hijos van a tener nuestros ojos, o nuestra cara, o nuestro cabello, si somos crespos o lisos, pero también nuestra parte espiritual es transmitida a nuestros hijos. Y eso es lo que pasaba en la humanidad. Los que habían pecado transmitían su pecado constantemente a la generación. ¿Y cómo iba a ser posible que hubiera salvación si había pecado también en el Salvador? Así que Dios hace una obra poderosa y purifica eso en María para poder tener un vientre virgen, limpio, completamente disponible para el Salvador. Y lo otro también es la palabra profecía. Es un nacimiento diferente porque también fue profético, y fue en una virgen porque fue profético. Viene de ese significado de hacerlo una mujer virgen y hacerlo en una mujer porque es algo profético. Dios lo dijo desde hace mucho tiempo atrás. En Génesis capítulo 3 encontramos esta profecía. Dios mismo se lo dijo, fueron palabras de Dios, y se las dijo a la serpiente que tentó a Eva y a Adán. Y les dijo así, dijo, pondré enemistad entre tú, o sea, la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón.
Estas son las palabras de Dios a la serpiente. Y le dice, la simiente de la mujer va a herirte en la cabeza. Va a herirte, serpiente. Hablando del enemigo de Satanás. Así que son palabras de Dios que yo creo que Dios desde el principio vio que Adán pecó y dijo, hay que hacer algo. Y ya lo tenía listo, todo preparado. Jesús estaba preparado desde la fundación del mundo, desde la creación del mundo, para decir, ahí está mi lugar para salvar. Y venía siendo desde una mujer, desde esta parte profética. Así que de alguna manera Dios trae luz a la oscuridad humana, cambiando la genética, limpiando nuestro ADN, el ADN del ser humano, permitiéndole así cambiar ese pecado que venía por el primer Adán para que pudieran ser limpios y pudiera haber luz. Lo que transmitían espiritualmente los antepasados se detuvo hasta ese momento del nacimiento de Jesús, para poder tener así luego luz el resto de las generaciones. Y por eso dice la Biblia que serían benditas en él todas las naciones de la tierra, porque bendición es traer cambio, traer luz, alumbrar en ese lugar. Era lo que estaba pasando. Y por eso es que se le llama a este tiempo Navidad. Navidad, que significa nativitas, que viene de la palabra nacimiento. Finalmente, nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús. Por eso es Navidad. Porque recordamos el nacimiento de Jesús, el alumbramiento de Jesús a la humanidad. La luz de Jesús a toda la humanidad. Y encontramos el inicio de este nacimiento en Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo capítulo 1, versículo 18 dice, por favor utilice su imaginación. ¿Cuántos son bien creativos en su imaginación? Alguno dirá, pastor, mi esposo se crea unas películas impresionantes. Aproveche esa imaginación un momento para hacerse el relato de esta historia que nos va a contar Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 18. ¿Hay alguien allá arriba? Paulis. Denle el siguiente, porfis. Más adelante. Está dormido el de arriba, por favor, alguien que me lo despierte. Mateo capítulo 1, versículo 18 dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Póngale cuidado, imagíneselo, dice, su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Ahora yo quisiera pedirle a su creatividad y sus emociones sentir lo que sintió María en ese momento. María estaba comprometida con José. María había dicho, bueno, ya me voy a casar en unos días, está emocionada, haciendo sus preparativos, estando lista, preparando su peinado, bueno, en fin, todo lo que se preparan las mujeres para su boda. Y resulta que en algún momento, no dice la Biblia cómo, pero imagíneselo por favor, ella empezó a darse cuenta que estaba embarazada. Tal vez su ciclo empezó a demorarse, quién sabe si era regular o no, pero su ciclo empezó a demorarse y empezó a decir ella, ¿qué habrá pasado aquí? Pero si yo soy virgen, pero si no he estado con José, ¿y ahora qué habrá pasado? Imagínese la angustia. Y ahora de pronto tal vez empezó a crecer la barriga. En ese tiempo no habían cómo saber si estaba embarazada, no lo sé. De pronto la abuela experta dijo, en tus ojos veo que estás embarazada, María. Y empezó a darse cuenta de que María está embarazada. ¿Y cómo así? El ambiente de la familia. Imagínense la mamá de María, el papá, los familiares. María, ¿cómo así? Que tú estás embarazada. ¿Y José ya lo sabe? No, no lo sabe. Qué angustia tan impresionante la que debe haber sentido María. Y luego no solamente de esto, de enterarse que estaba embarazada sin saber por qué, sino que luego de eso, él va a José y le cuenta, y José no le cree. Claramente Dios le habló a María y le dijo, María, vas a tener un hijo. Y ella como,
Bueno, bueno, va a tener un hijo, el Salvador. Está bien, bueno, está bien, sí. Y empieza ella a formar al Salvador dentro de su vientre. Pero mire que Dios hace cosas increíbles. Porque a veces uno dice, ¿por qué no lo hizo Dios de esta manera? ¿Por qué no lo formó Dios de esta manera para hacer todo más perfecto y menos conflictivo? Porque algunos dicen, no, Señor, te pudiste haber equivocado. Yo hubiera hecho las cosas diferentes, Dios. Yo le hubiera dicho primero a José para que no dejara a María, porque José quería romper el compromiso de una u otra forma. Y lo rompió, dice que lo iba a hacer en privado. Y seguramente, caballeros, hombres, ustedes casados, enamorados, listos para dar su sí en el altar, ¿qué pasaría si su mujer les dice que está embarazada y no es de ustedes? ¡Ja! Pero, ¿cómo así, María? María, pero yo confío en ti. Me estás traicionando, María. Y eso por ponerlo en buenas palabras, ¿no? Pero imagínense la angustia y el dolor de José de sentir que había sido traicionado por su esposa, de sentirse traicionado. Finalmente Dios le habla por medio de un ángel a José y le dice, no, ese hijo es mío, pero yo lo puse dentro de María, es el Salvador, por favor, no la deje sola. Y algunos le hubieran dicho, no, Señor, le hubieras mostrado primero a José y no a María, porque José tenía que estar ahí con María. Imagínense dejándola sola en esos momentos. Pero mire, Dios hizo eso con algún propósito. Específicamente, pasando por esas circunstancias difíciles. Porque a veces como cristianos nos creamos la película de Disney de que todo debe ir armonizado, todo debe ir perfecto, sin cositas por aquí, sin circunstancias conflictivas. Y Dios usa esas circunstancias conflictivas para traer luz en medio de momentos difíciles. En momentos donde uno dice, oiga, pero ¿y por qué me salió con estas? Y Dios lo está utilizando. Como les hablaba hace 8 días acerca de que Dios obra para bien. Y mis queridos hermanos, es solamente el inicio de la cantidad de cosas que venían a atacar el hogar de María y José. Es apenas el inicio, apenas empezó con esta historia. Se puso en vilo el nacimiento del Salvador, la luz que iba a estar en medio nuestro se puso en vilo porque María iba a quedar sin un esposo y muy posiblemente iba a ser apedreada si no se quedaba con un esposo. Muy posiblemente su vida iba a acabar y si su vida acababa, pues muy posiblemente el nacimiento del Salvador no se hubiera podido dar. Así que en medio de conflictos, en medio de circunstancias difíciles, logra darse la unión. José está con María y le dice, sí, me voy a casar contigo. Y llega el momento del nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 7. Lucas capítulo 2, versículo 7 dice, María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Ahora, otro momento crítico. Otro momento que pone en vilo el nacimiento. Yo sé que hoy en día uno planea y uno dice, así lo hicimos nosotros, uno dice, a mí me gustaría que mi bebé naciera en este lugar, en estas clínicas, le dicen de pronto a uno en la PS, su hijo puede nacer en estas clínicas, y uno planea el nacimiento de su hijo. Y uno dice, ¿cuál es la mejor clínica? ¿En cuál nos tratan mejor? Y uno escoge un buen lugar, porque uno quiere que su hijo se sienta perfecto. ¿Cómo se pensaría o cómo estaría pensando María y José que debería estar el hijo el Salvador del mundo, el Hijo de Dios? ¿En qué lugar debería nacer? Si usted estuviera en sus manos, ¿qué lugar escogería? Seguramente uno de los mejores, un buen lugar, un lugar limpio, un lugar acorde. Ahora, Dios, por medio de el rey de ese momento, ordena un censo para toda la nación. Y a todo el mundo le toca empezar a moverse de donde está para irse a su pueblo natal a que lo censen. Y así le tocó a José y a María, les tocó empezar a moverse, les tocó irse. Y María con su barriga ahí, quién sabe cómo iba, de pronto en camello, no lo sabemos. Pero con la barriga lista, ya 40 semanas o 39 y punta, lista para nacer. Listo para nacer el bebé y lo ponen a moverse de un lado al otro. Mire, eso no es algo casual.
Dios permitió que hubiera ese conflicto para que hubiera luz también en medio de ese momento oscuro y difícil. Así que María va a un lugar y no hay hospedaje, no hay hospedaje, no hay hospedaje, y finalmente nace en un pesebre, en un lugar. Hoy en día usted y yo vemos un pesebre lindo, ay sí, usted ve el lugar limpio, ve el lugar ordenado, las personas que hacen pesebres lo colocan ordenadito, limpio, y usted se lo imagina hermoso. Pero imagínese que había todo un establo alrededor de Jesús. Si fuera mi hija, yo no la expongo a todos esos microbios y a todas esas cosas recién nacida, mucho menos recién nacida. Pero Jesús nació en un pesebre, en un lugar sencillo, humilde. O sea, tras del hecho de que fue difícil la unión entre María y José, ahora va a ser difícil el matrimonio. O sea, Jesús dice, tras del humilde, más difícil, más en el lugar más sencillo que pueda estar, allí va a estar Jesús. No van a ser en un lugar real, en el super palacio, la super cuna esperada. Recuerden que llevaban miles de años preparando este nacimiento. Así que, ¿qué fue lo que pasó? ¿A Jesús lo cogió la tarde? ¿Se le olvidó planear el lugar de nacimiento? No, todo estaba fríamente calculado. El lugar de pesebre también estaba calculado. El lugar a veces incómodo en el que nos encontramos nosotros estaba planeado por Dios. El que a veces nos produce fastidio, mal olor, el que a veces es incómodo para los demás, para nuestros hijos, que no quisiéramos que pasaran por eso, estaba planeado por Dios cada uno de esos momentos, cada uno de esos detalles. Porque para Dios es importante esos momentos de oscuridad aparentemente para nosotros, para poder iluminarlos, para poder decir, yo también nazco en estos lugares. Así que mi querido hermano, si el Señor nació en un pesebre, tu frío corazón también es un lugar para que el Señor pueda nacer. Ese corazón de piedra también es un corazón ideal, porque si nació en un pesebre, cualquier lugar va a ser ideal o especial para que Dios pueda nacer en tu vida, para que Jesús pueda nacer en tu vida. Hay una persona que habla acerca de esta enseñanza, predicó acerca de el nacimiento de Jesús. Se llama Charles Spurgeon, de pronto algunos lo han escuchado, Charles Spurgeon, que es un predicador de hace mucho tiempo, pero un muy buen predicador, o sea, todavía deja huella. Uno lo escucha y uno dice, este personaje es un duro. Algunas personas lo nombraron como el príncipe de los predicadores porque predicaba 10 veces a la semana. Imagínense, 10 veces predicaba. Y predicó este mensaje y quisiera citar textualmente las palabras que utilizó dentro de este sermón el predicador Charles Spurgeon. Dijo, y cito, ¡oh, qué maravilloso espectáculo! Detengámonos a mirarlo. Por favor, utilice su imaginación en este momento. Un niño nacido de una virgen. ¡Qué combinación! ¡Ay, lo infinito con lo finito! Lo mortal y lo inmortal, corrupción e incorrupción, lo humano y lo divino, el tiempo casado con la eternidad, Dios vinculado con la criatura, lo infinito del augusto Hacedor que viene a habitar a esta manchita de la tierra, Él que no tiene límites, que la tierra no puede contener y que los cielos no pueden contener, sostenido en los brazos de su madre. Él que fijó los pilares del universo y sustentó los clavos de la creación, descansando en un pecho mortal, dependiendo de una criatura para su alimentación. Oh nacimiento maravilloso, oh concepción maravillosa. Estamos de pie y contemplamos y admiramos verdaderamente. Los ángeles quisieran mirar en este tema, demasiado oscuro para que hablemos de él. Ahí lo dejamos. Una virgen ha concebido y ha dado a luz un hijo. Una mujer virgen. Algo impresionante, algo verdaderamente maravilloso estaba ocurriendo en ese momento. Porque no fue que Dios tuviera relaciones sexuales con María, sino que el Espíritu Santo mismo puso a Jesús sin óvulo y sin espermatozoide dentro del vientre de María. De pronto hoy en día es más fácil hablar de ese tema porque hay algo llamado alquiler de vientres
y María no alquiló su vientre, pero sí prestó su vientre para que pudiera nacer el Salvador. Sin intervención humana, sino simplemente Dios lo puso ahí. Ese Dios que no podía ser contenido en ese momento estaba en los brazos de María. Y déjeme decirle que María era una mujer admirable. A veces como cristianos reformados nos choca un poquito que nos hablen de María. Y somos un poquito así como reacios. Incluso algunos sentimos un poco de fastidio cuando otros hablan de María. Y quisiera decirte que eso es algo que tenemos que sanar como cristianos reformados. Hablo de cristianos reformados después de la reforma de Martín Lutero. Como cristianos reformados tenemos que sanar eso en nuestra vida y aceptar el lugar que le dio Dios. No para adorar, pero sí para reconocer a María como madre de Jesús. A darle el lugar que se merece. Así como vemos de pronto a Moisés, como un profeta Elías, poder ver a María nos sana también, porque fue una mujer que Dios utilizó para un plan y un propósito específico. ¿Sabías que María era de la realeza? Tenía descendencia real. Su ascendencia eran los reyes de Israel. Su árbol genealógico, ella podría decir, mi árbol genealógico incluye a David y a Salomón. Tal vez podría alardear un poquito de eso, porque era de la realeza. Y en un mundo donde el hombre estaba muy por encima de la mujer, en un mundo muy machista, el Señor decidió utilizar solamente a mujer, a esta virgen, para poder tener ese nacimiento, para que Jesús pudiera nacer. Y quisiera preguntarte algo con tu imaginación, con lo que estamos haciendo hoy de imaginación. ¿Tú crees que Dios hubiera podido utilizar a José para que naciera Jesús, solamente a José? ¿Qué dicen ustedes? ¿Que sí o que no? ¿Por dónde va a salir, pastor? ¿Cómo haría Dios para que utilizar solamente a José para que naciera Jesús? Complicadísimo. Pero así de la misma manera yo pienso que de la misma manera como utilizó a Adán para que naciera Eva, o para que saliera Eva de su carne, así mismo lo hubiera podido haber hecho de Jesús. Una costillita por aquí, José descansa y duérmete, y de pronto el bebé está al lado de José. Tal vez, porque quiero decirte que fue algo milagroso. De la misma manera como lo pudo haber hecho con José, lo hizo con María y decidió hacerlo con ella para exaltar a la mujer, para decirle a la humanidad, son iguales. El hombre y la mujer requieren el mismo valor, el mismo importancia. Y esta mujer, digna de la realeza, que transmitió la descendencia real a Jesús también, al nacer también de María. Ella pudo haber dicho, de pronto, en vez de ser virgen, haber puesto el título de princesa, porque tenía linaje real, pero decidió ser humilde y nació en un lugar humilde. No fue una reina ni fue una emperatriz, fue una humilde virgen a quien el Redentor levantó y le dio un lugar de renombre en la tierra. No solamente una mujer de renombre, sino que también era inteligente, una mujer muy sabia. Compuso una canción. Usted sabe que María compuso una canción y cantó esta canción. Esta canción que encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 46. Dice, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Dice, grandes cosas ha hecho en mí el poderoso, santo es su nombre. Derrocó del trono a los poderosos y puso en alto a los humildes. Hablando ella de la experiencia de lo que estaba haciendo Dios en la vida de esta mujer. Porque Dios no es un Dios machista, no es un Dios que solamente piensa en que el hombre salga a resurgir, sino que quiso coger a una mujer para exaltar también a ella. No para adorarla nuevamente, sino para reconocerla y darle el lugar que se merece. Mateo capítulo 2, versículo 16 continúa diciendo otra de las cosas que también pasó Jesús al nacer. Apenas a pocos días o meses de haber nacido,
Dice Mateo capítulo 2, versículo 16, cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Así que Jesús ya nació en medio de un momento difícil, casi no nace, nació en un pesebre, pero ahora su crecimiento estaba complicándose aún más. Porque su crecimiento se estaba enlodando de sangre de niños inocentes. Cantidad de niños que murieron. Seguramente las calles se llenaron de sangre y de cuerpos amontonados de niños que estaban matando. Jesús logró salvarse porque Dios le dijo a José que se fuera para Egipto. Se volvió en un migrante, se fue para Egipto, en tierra que no era de él. Y empezó a estar en un ambiente diferente, pero se enlodó tanto el nacimiento de Jesús que se llenó de oscuridad. La sangre de los niños, como dice la Biblia, clamaba por justicia, como dice la Biblia en el caso de Abel. La sangre de los niños inocentes clamaban y se llenó de oscuridad el pueblo de Israel. Tanto fue así que a José y a su familia les tocó esperar un poquito para poder regresar nuevamente a Israel hasta que muriera Herodes, el rey de ese momento. Y mira, y a veces pensamos, el nacimiento de Jesús, wow, el mejor nacimiento. Y comparas de pronto tu matrimonio, tu familia, con otras cosas ideales, con cosas maravillosas que no tienen conflictos ni problemas. Pero Jesús muy intencionalmente permite todas estas circunstancias para decir: yo he venido a traer luz a una verdadera oscuridad, en un lugar muy difícil. Mire, yo sé que todos deseamos los momentos, los colores de rosa, así como está ahorita las luces aquí enfrente, como color de rosa, que todo esté así ideal, que la vida fuera color de rosa. Pero para eso no hay necesidad de luz. En los lugares difíciles, Dios ha permitido alumbrar su luz. Y Jesús nace, trae alumbramiento a esta humanidad para poder implantar su luz en cada uno de nosotros. En esos momentos difíciles, en eso que tú desechas, es la oportunidad ideal para que resplandezca la luz de Dios, para que haya un alumbramiento en eso virgen que Dios escogió. Y por eso quisiera terminar esta enseñanza diciéndote que ese Jesús que nació y trajo luz aquí a la humanidad en una mujer virgen, ha decidido regresar como rey para alumbrar el resto de la eternidad a todos los que creen en él. Es lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. Apocalipsis 21, 23 dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. En un momento donde hay oscuridad, en un inicio de la creación donde había oscuridad, donde tú y yo a veces estamos en oscuridad, es necesario encontrar a Jesús, abrazarle y decirle: necesito esta luz, necesito tu luz en mi vida. No para que las cosas sean perfectas, sino para que en medio de las circunstancias difíciles haya armonía en mi vida y pueda saber que hay una luz en mi vida. Jesús ha nacido para eso, iglesia. Jesús ha nacido para eso y ha venido aquí a la tierra no para ser leído en la Biblia y externo a nosotros, sino para que en medio de nuestra familia, en tu momento, en tu circunstancia, haya luz. Para que tu descendencia sea limpiada, para que nosotros podamos decir: mis hijos ya no van a cargar con mi maldad, sino que van a recibir la luz de Dios y van a ser mejores que nosotros. Y yo quiero eso en mi vida, que mi hija sea mejor, que mis hijos sean mejores y reciban la luz de Dios para poder andar en sus dificultades con la luz de Dios en sus vidas. Porque la luz fue hecha palabra, fue hecho verbo, y el verbo fue hecho carne, y es Jesús. Y es Jesús en medio de nosotros. Y esa luz tú y yo la necesitamos. Yo quisiera invitarte para que te pongas en pie y oremos. Y le podamos decir a Dios esta mañana o esta tarde ya: te necesito. Y quizás haya alguien aquí en este lugar que viene por primera vez, que es la primera vez que se acerca a una iglesia cristiana,
quiero invitarte a que puedas hacer una oración y puedas invitar a Jesús para que Él ilumine en tu oscuridad, en el momento en donde te sientes oscuro y solo. Que la luz de Dios, así como fue hecha en el principio, con una sola palabra hoy, pueda venir y alumbrar en tu vida, en tu corazón. De pronto puedas pensar, no, pastor, yo tengo muchas malas decisiones encima, he hecho muchas cosas malas, no creo que Dios esté interesado. Déjame decirte una vez más que si Jesús nació en un pesebre es porque está interesado en nacer en cualquier lugar del mundo, en cualquier persona. Y solamente tienes que pedirle a Dios, nace en mi vida, en mi corazón, porque necesito esa luz en este momento donde no sé qué hacer, donde tengo tantas dudas, más preguntas que respuestas. Necesito a Dios en mi vida. ¿Y qué tal si le dices a Dios esta mañana, Dios, ven y nace en mi familia? Yo te pido que nazcas e ilumines mi relación de pareja, que ilumines mi relación con mis hijos, que ilumines mi mente. No sé por qué he hecho todas estas cosas, ni para dónde voy, no tengo ni idea de mi vida, pero hoy quiero que tú me ilumines y que aunque hayan dificultades, aunque se levanten amenazas externas para querer arrebatar mi vida, aunque se levanten conflictos familiares, así como pasó con José y María, aunque se levanten lugares, cosas, circunstancias que impidan que las cosas fluyan de manera correcta, que tu luz pueda alumbrar en mi corazón y en mi mente y pueda yo ser de los que ilumina este lugar de oscuridad. Invita al Señor en esta mañana con tus palabras a tu corazón y dile, ven y alumbra mi vida, Señor. Te necesito, mi vida te necesita, mi familia te necesita. Ven y nace en mí. Hoy te pido, Señor, que estos corazones en este lugar entregados a ti sean un pesebre ideal para nacer, para crear luz, esperanza, para aquel que hoy ha venido a este lugar quizás frustrado, cansado, agotado, agobiado, pueda recibir la luz de esperanza por medio de tu Salvador, por medio del Redentor, por medio de quien ha venido aquí a hacerse carne para salvarnos y quien ha nacido de una virgen para levantar su nombre en alto. Yo te pido en el nombre de Jesús también que hagas así con cada mujer hoy en este lugar que ha sido quizás humillada, que ha recibido maltrato. Hoy te pido, Señor, que levantes a esa mujer que ha batallado sola, que ha estado soltera, quizás por mucho tiempo luchando, levantando a sus hijos adelante, desgastada, agobiada. Que tú la levantes hoy en este lugar, por favor, Señor, y que tú nazcas en su vientre, en su vida, y la pongas en lo alto, en las naciones de la tierra, y su nombre sea de renombre aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Una mujer victoriosa que puede tener esperanza y avanzar. Yo pido por cada varón, Señor, que ha tenido dificultades para comprometerse, que ha tenido dificultades para unirse cuando las circunstancias no son ideales para él. Yo te pido que tú lo hagas así como lo hiciste con José, que estos varones, que cada uno de nosotros nos comprometamos con nuestra familia y puedas tú nacer en nuestro corazón y ayudarnos a tomar mejores decisiones para nuestra familia. Ayudarnos a tomar mejores decisiones para nuestros hijos, para nuestra pareja, que nos unan y no que nos desunan, que nos ayuden a mantenernos juntos, así como lo hizo José, unidos aún en Egipto. Que tú también nos ayudes, Dios, para mantenernos unidos aún en nuestros momentos de dificultad, aún en nuestros momentos de escasez, en las familias que atraviesan por momentos de crisis económica. Yo te pido que tú nazcas y que tú traigas esperanza y traigas luz a estos varones para levantar su familia y salir adelante en el nombre de Jesús. Señor, hoy recordamos tu nacimiento, no para aplaudir simplemente, sino para comprometernos y tener lugar en ese nacimiento, para recordar que tú nos has unido a la luz y que es responsabilidad también nuestra alumbrar. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser seres de luz que alumbran también en esta oscuridad. Te lo pedimos por tu misericordia y tu bondad. Amén y amén.
Bueno, para las personas que vienen por primera vez, denle un aplauso a Dios y se lo va a dar. Démoselo juntos. Si tú vienes por primera vez a este lugar, tenemos algo preparado para ti, un detalle especial para darte. Por favor, no te vayas sin ese detalle que hemos preparado para ti. Y para todos los demás, iglesia, que Dios les bendiga. Un abrazo enorme para ustedes. Que el Señor fortalezca su vida, que el Señor fortalezca su corazón. Bendiciones a todos.